Imagen Platense, el canal de la ciudad. En varias oportunidades en nuestro programa hablamos de las cifras alarmantes en cuanto a los femicidios, a los ataques, lo que tiene que ver con la violencia de género. Y hoy es un día especial, hoy se conmemora el Día Mundial contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Le damos la bienvenida al defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hay cifras nuevas, se hizo una nueva estadística respecto al tema. Sí, que lamentablemente, como otros años, tiene una particularidad, que es que año a año van creciendo los números de femicidios. Del 1 de enero a los últimos días del mes pasado se habían registrado en la Argentina 290 femicidios y con, digamos, un daño, si se quiere, emergente y colateral de los mismos, que tiene que ver que casi 202 niños y niñas se quedaron sin su madre, ¿no? En un día como hoy, lo que me parece que debemos es llamar la atención sobre el Estado, a reforzar las políticas vinculadas a tratar de trabajar este tema, porque lo que viene ocurriendo es que en el caso del Instituto de la Mujer a nivel nacional, al mes de noviembre no se ejecutaron casi 80 millones de pesos que tenían previstos para el transcurso de este año, con lo cual no se entiende mucho la lógica de que si por un lado van creciendo este fenómeno, por otro lado haya una reducción presupuestaria. Claro, y justo con esto que tanto, si bien se hizo mucho en estos años, todavía falta por hacer, por concientizar, o sea que es muy importante la intervención del Estado. Sí, sí, se ha avanzado mucho en los últimos años, inclusive en la sanción de algunas leyes importantes, como la ley Brisas, que implica un subsidio permanente y la contención, digamos, a través de las obras sociales de los niños que quedan en esa situación, que pierden obviamente a la madre víctima del femicidio, al padre o al familiar que lo tienen a cargo, que en general son los protagonistas de los casos. Pero bueno, vemos que independientemente de eso, no se asignan los recursos que la gravedad de la situación implica, ¿no? Esto en cuanto a femicidios, pero también sabemos que la violencia pasa por otros sectores, pasa por lo laboral, pasa por lo psicológico. ¿También hay estadísticas de denuncias? Sí, es más difícil establecer un parámetro porque en muchos casos no se denuncia, ¿no? Hasta que llegan, digamos, a tomar situaciones de mucha más gravedad. No hay indicadores hoy que uno pueda mostrar como que está ocurriendo, pero obviamente las denuncias de público conocimiento muestran que la violencia de género, digamos, se ha instalado, como decís vos, en distintos niveles. Y lo preocupante es que no se debe minimizar ninguna de estas cuestiones, ¿no? Que muchas veces lo que aparece como violencia psicológica termina siendo con el tiempo un femicidio, con lo cual hay que estar muy alerta en estas situaciones. Y mencionaste el tema de los niños, los que quedan sin su mamá en la mayoría de estos casos que hacías mención por las cifras a nivel nacional. ¿Qué pasa con esos nenes? ¿Hay un acompañamiento? Bueno, justamente la ley preveía todo un acompañamiento desde un enfoque interdisciplinario y además bueno, un subsidio permanente. Pero bueno, me parece que el Estado debe incrementar allí los recursos humanos para justamente hacerle un seguimiento a esos chicos, porque han padecido seguramente no solo en el momento traumático que se produce el hecho, sino en las situaciones de violencia anteriores a esos hechos, serios perjuicios psicológicos que si no se atienden a tiempo pueden marcar el resto de su vida, y ahí me parece que el Estado tiene que tener un rol muy fuerte. ¿En esa reducción presupuestaria de la que hablaste estaba incluido este tema puntualmente del acompañamiento, del seguimiento con los chicos que quedan sin su mamá? Sí, el Instituto Nacional de la Mujer a nivel nacional es quien tiene a su cargo las políticas de género, y obviamente una reducción de un presupuesto que rondaba los 300 millones de casi 70 es muy importante. Y con eso se podría haber hecho o se puede hacer
muchísimo más tanto en prevención como en difusión. Si bien, reitero, hay avances, se estableció la línea 144, que es a donde todos pueden llamar para hacer las denuncias respectivas. Hay fiscalías especializadas en cuanto a lo que es la violencia de género. Me parece que si la misma no es acompañada de los recursos económicos suficientes para su pleno funcionamiento, obviamente todo parece ser poco, y las cifras demuestran que es poco, ¿no? Esto a nivel nacional. ¿Y en cuanto a la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia representa casi el 40% de la población, con lo cual los indicadores en general acompañan ese resultado. La ley Brisas de la provincia de Buenos Aires también fue sancionada, fue reglamentada, pero algunas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema encuentran allí algunas trabas todavía para poder acceder al subsidio. De todas formas... ¿Trabas de qué índole, Walter? Sí, burocráticas en general, ¿no? Hay discusiones en qué momento se debe entregar el subsidio, si solamente es cuando es víctima de un femicidio o cuando, sin llegar a tal punto, digamos, el padre o el padrastro o la persona que ejerce violencia en el hogar fue procesado. Nosotros entendemos que, digamos, el subsidio debe estar garantizado desde el momento que se efectúa la denuncia, y hay semiplena prueba de que existe la violencia en el hogar. Es una cuestión que se está discutiendo, pero que me parece que cuanto más temprano pueda abordarse, reitero, porque las consecuencias psicológicas no solo tienen que ver con el día que se produce el hecho desgraciado, sino con lo que ocurre en el proceso de violencia, ¿no?, en el hogar. Claro, además, sí, me parece muy importante lo que decís del subsidio en el momento que se pueda verificar esa denuncia que se radica, dado que esa persona debe buscar un refugio, debe tener la protección de ella y de sus hijos, o sea que es necesario tener un solvente económico. Sí, porque además parte de la violencia en general tiene que ver con que el hombre le quita la posibilidad de acceso a muchas cosas que tienen que ver con lo económico y con lo material. Es una forma también de ejercer violencia. Y bueno, y allí las madres, digamos, se encuentran en una situación de absoluta indefección en materia de sustento de su hogar, ¿no? Y me parece que ahí es importante que el Estado actúe rápidamente como sostén, porque si no, lo que ocurre es que muchas veces la dependencia en términos económicos es lo que determina que sigan actuando en un núcleo de características patológicas en la relación, ¿no? Muchas gracias, Walter. No, gracias a ustedes, como siempre. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.